No todos los finales han sido felices desde hace mucho tiempo en videojuegos, agregándose aquellos que serían sumamente perjudiciales para el personaje del jugador, ya sea por una muerte inminente de él o sus conocidos, porque ganaron los villanos, o porque entraría en un estado de locura psicológico. Hay muchos detalles que pueden haber sido unos finales oscuros para cualquier videojuego, ya sea del género del horror o no, oficiales y alternativos. Lo cierto es que los que se mencionarán a continuación fueron mucho más oscuros de lo que deberían ser. Si bien la franquicia Fire Emblem tiene muchos momentos oscuros, Fire Emblem Three Houses es quizás la entrega más sombría. Esto se hace evidente al no tener un final perfecto. Muchos juegos de rol que requieren la decisión del jugador tienen un final objetivamente bueno donde todos terminan felices, pero Three Houses no. Sean cuales sean las decisiones del jugador, al menos un personaje clave muy querido morirá por considerarlo un enemigo odiado. Además, ninguna de las rutas del juego ofrece una solución perfecta para resolver los diversos problemas políticos que asolan el mundo. Los juegos de Dead Rising también ofrecen múltiples finales, y los mejores requieren una gestión cuidadosa del tiempo, junto con mucha paciencia. Hubo finales malos y los jugadores tuvieron una partida desastrosa, pero generalmente eran más bien irónicos, como el comentario conciso del amigo de Frank sobre su muerte antes de convertirse también en comida para zombies en Dead Rising 1, o Nick Ramos recibiendo su merecido si intenta abandonar a todos en Dead Rising 3. Dead Rising 2 llevó las cosas por un camino más triste, ya que además de todo lo demás, Chuck Green tiene que darle a su hija Katie dosis regulares de sombras o morirá. Si el jugador falla en esto y en todo lo demás, Chuck desconsolado se quedará en la casa segura con la mochila de Katie en la mano. Desconsolado se deja comer vivo cuando los zombies invaden su refugio. Todos mueren, el lugar es atacado con bombas incendiarias y Green asume la responsabilidad del brote. Amicia y Hugo, hermanos de la familia de Ron, en A Plague Tale Requiem, han pasado por muchas cosas. Los antiguos herederos de la realeza tuvieron que huir para salvar sus vidas a lo largo de los dos juegos, escapando de una plaga de ratas que ha matado y ha arruinado muchas personas y ciudades respectivamente. Después de un tiempo se descubre que Hugo tiene una conexión con las ratas y puede controlarlas. La situación se agrava aún más cuando se descubre que la prima mácula, la corrupción en la sangre de Hugo, se ha transmitido de generación en generación, pero ahora ha despertado. Aunque intentaron constantemente encontrar una cura y contraatacar, tras muchos viajes, sangre, sudor, lágrimas y vidas arrebatadas por su culpa, la conclusión es que la única manera de terminar con todo es que Hugo sea derrotado. Amicia acepta a regañadientes, sabiendo que no hay otra opción y le quita la vida a su hermanío. Scorn es un juego truculento y desalentador, no apto para cardíacos, lleno de imágenes grotescas inspiradas en H.R. Giger. Scorn es uno de los juegos más oscuros y visualmente perturbadores jamás creados. Por muy sombrío que pueda ser el juego, el final es mucho peor. El jugador sobrevive a terribles pruebas a lo largo del juego, mutilándose para eliminar un parásito mortal. Al final parece que está a punto de ser llevado lo más cercano a la seguridad en este mundo. Entonces de repente es atacado por ese mismo parásito, que lo envuelve permanentemente, dejándolo con la mirada perdida en la salvación que no puede alcanzar. Harvester es un juego peculiar lleno de personajes extraños. Steve Mason se encuentra varado en Harvest, un pueblo tejano en 1953. No recuerda nada más allá de cierto punto, pero todos lo tratan como un personaje más, obligándolo a realizar alguna tarea. A través de estas y otras tareas, el jugador puede ayudar a Steve a descubrir la verdad. El pueblo es en realidad una simulación de realidad virtual dirigida por una secta llamada la Orden de la Luna de la Cosecha. Las únicas personas reales que aparecen son él y Stephanie, otra víctima secuestrada. La simulación pretendía distorsionar la mente de Steve y convertirlo en el asesino en serie personal de la secta. Al final el jugador puede elegir matar a Stephanie, donde Steve la asesinará brutalmente y luego emprenderá el camino en el mundo real para matar a más, o puede perdonar a Stephanie y ambos vivir el resto de sus días en realidad virtual, mientras la secta los deja con muerte cerebral. Es difícil saber qué final se supone que es el malo. La trilogía Zero Escape es conocida por tener una de las narrativas más impactantes y mejores de cualquier novela visual, especialmente en los géneros de terror y puzzles, con una pletora de opciones, caminos y escenarios que crean experiencias a medida para el jugador. Parece que todo es posible en estas historias presentadas por Spike Chunsoft. Siempre han sido oscuras, pero en Virtue's Last Reward, al llegar al final de una ruta, los jugadores se encontrarán en una situación desafortunada, donde realmente no había escapatoria.
En muchos casos, cuando un personaje quería haber escapado por fin, abandonaba las instalaciones solo para encontrarse en la superficie lunar, con su hogar en la Tierra a lo lejos. Es un final oscuro que realmente infundía desesperanza. Darkest Dungeon es un juego sobre superar conflictos contra viento y marea. Sin embargo, su final deja claro al jugador lo poco que importan sus esfuerzos. El jugador lidera a su grupo hacia Darkest Dungeon y derrota al corazón de las tinieblas. Sin embargo, esto conduce a varias revelaciones terribles. El corazón de las tinieblas se extiende por todo el mundo de Darkest Dungeon y los humanos no son más que sus vástagos. Cada vez que alguien muere intentando alcanzarlo, lo potencia. El personaje del jugador se quita la vida, entrando en un ciclo sin fin. Un día el corazón de las tinieblas destruirá el mundo entero y nada podrá detenerlo. Joseph Fares se ha convertido rápidamente en una de las mentes más creativas, populares y excéntricas de la industria de los videojuegos gracias a éxitos como A Way Out e It Takes Two, ambos galardonados con numerosos premios, incluyendo el juego del año por It Takes Two en los The Game Awards. Brothers: A Tale of Two Sons fue la primera entrega de este tipo de juegos cooperativos de aventuras y puzzles, con una narrativa muy arraigada e igual de emotivos. Los dos hermanos tienen un padre muy enfermo, y al acercarse al final de su viaje para recibir el agua que todo lo cura del árbol de la vida, uno de ellos resulta gravemente herido por una persona corrupta y malvada. Aunque parece que están llegando al final, el hermano herido muere en un suceso trágico y triste. Al final el padre sana, pero ambos lloran la pérdida de su hermano antes de que aparezcan los créditos finales. Silent Hill es famoso por sus finales tristes, ya sea el primer juego y la visión moribunda de Harry Mason, o la posesión de su hija Heather en Silent Hill 3. Los juegos posteriores tuvieron sus giros inesperados, aunque rara vez estuvieron a la altura de la trilogía original debido a uno o varios problemas. Aún así, Silent Hill 4 de Room destaca por su final particularmente oscuro y malo. Si el jugador ignora su apartamento embrujado y deja morir a Eileen, Henry acabará con Walter Sullivan, pero no podrá detener los 21 sacramentos. A través de ese ritual, Walter creyó despertar a su madre, quien según le dijeron reside en el apartamento donde fue abandonado de niño. Se quitó la vida como parte del ritual y regresó como fantasma para obtener las otras muertes que requería. Al abandonar a Eileen, Henry se convirtió en el sacrificio final requerido. Todos los demás personajes clave mueren fuera de pantalla, y los residentes restantes del bloque de apartamentos comienzan a sufrir dolores en el pecho. Nada puede impedir que Walter y su madre entre comillas traigan un nuevo mundo de oscuridad. La serie Fatal Frame, con más de 2 décadas de historia, siempre ha sido uno de los juegos más espeluznantes y oscuros del momento, con la posibilidad de adentrarse en santuarios, lugares sagrados y además con una cámara espiritual para eliminar las entidades paranormales que acechan. Fatal Frame Maiden of Blackwater no fue la excepción, ya que la protagonista Yuri llega a un punto crucial de la historia, donde debe tomar una decisión difícil. Sin embargo, un tema común en los múltiples finales de Maiden of Blackwater es que Yuri se encuentra al borde de un acantilado mirando el mar durante una hermosa puesta de sol, y mientras está frente al individuo corrupto que la atormenta desde que llegó allí, finalmente se aferra a ella y cae del acantilado con ella, poniendo fin a todo de una vez por todas. Morrowind es un juego favorito de los fans, muy apreciado por su ambientación peculiar y única, con una historia variada y profunda. A pesar de su antigüedad, este título sigue siendo considerado uno de los mejores juegos que Bethesda ha creado, y legiones de fans lo siguen jugando a día de hoy. Pero es posible que los jugadores se arruinen por completo una partida de Morrowind al fallar misiones clave o eliminar a los personajes no jugables equivocados. Cuando esto sucede, el destino del mundo queda sellado, y no hay solución posible para los problemas que asolan Morrowind, problemas que, si no se controlan, acabarán consumiendo a Tamriel y mundos. Este final condena un mundo entero, todo porque el jugador no pudo mantener su cuchillo en la vaina. Los juegos de Shin Megami Tensei no son precisamente divertidos, así que nos sorprende que su spin-off Persona también pueda ser sombrío. Es posible un final feliz, aunque también es posible, por ejemplo, condenar a los amigos y familiares del protagonista ayudando al villano en Persona 4, a convertir a todos en peones del dios del control en Persona 5, o dormir para siempre en una ilusión en Persona 5 Royal. Aún así, las cosas podrían ser peores. Persona 3 obliga al jugador a tomar una decisión catastrófica. El 31 de diciembre el jugador tiene dos opciones: perdonar a Ryoji y enfrentarse al poder de Nyx, quien está destinado a destruir toda la vida, o matar a Ryoji, perder el recuerdo de Nyx y vivir sus últimos días en paz con sus amigos. Matarlo no suena tan mal,
ya que todos pueden graduarse y festejar. Se sugiere que Aegis aún recuerda, pero no puede lograr que sus amigos la recuerden, y mucho menos salvar a la humanidad. Pasen sus últimos momentos cantando karaoke, antes de que Nyx llegue y acabe con el juego y con toda la vida en la Tierra. El final de Transistor presenta a los jugadores un tipo de terror muy diferente al de los juegos anteriores de esta lista, pero no por ello menos potente. A lo largo de la historia de Transistor, los jugadores nunca llegan a comprender por qué lucha Red, siendo la protagonista del juego. Sabemos que quiere recuperar su voz tras perderla al principio del juego, y que quiere impedir que la fuerza robótica llamada el Proceso destruya su ciudad. Sin embargo, es obvio que hay algo más bajo la superficie. El primer hombre absorbido por la espada Transistor, quien ha sido tu guía desde el interior del arma durante todo el juego, era el hombre que Red amaba. Quería restaurar la ciudad para traerlo de vuelta, pero no pudo. Está atrapado dentro de la espada. Al final el jugador queda indefenso mientras Red toma la espada y se apuñala con ella, atrapándose en el mundo virtual de Transistor para estar con él. Es difícil contener el grito mientras Red se prepara para empalarse, no intentar atravesar la pantalla y detenerla. Nos llegamos a sentir tan indefensos como ella, a pesar de todo lo que ha hecho. Esto es lo único que realmente desea y no puede ser de otra manera. Clock Tower, pionero del género de terror de supervivencia point and click, presentaba a los jugadores una serie de finales, algunos de ellos terriblemente oscuros. El infame final F, donde Jennifer Simpson se enfrenta a un destino terrible en un ascensor a manos del hombre tijera, dejó a los jugadores con una escalofriante sensación de terror. Su naturaleza abrupta y brutal generó debate sobre el impacto de estos finales en la experiencia de juego. En Outlast, tras sobrevivir una noche encerrado en el manicomio con internos aparentemente corrompidos, Miles descubre la verdad sobre el Walrider controlado por Billy Hope, que ha infectado a los internos. Durante un intento por acabar con el control de Hope sobre el Walrider, Miles es poseído por él. En el segundo juego, mientras Miles se marcha, una unidad militar aparece y lo acribilla sin darle la oportunidad de explicarse ni de salvarse. Aunque Miles hizo todo bien y se puso en peligro para ayudar a quienes han intentado matarlo toda la noche, paga el precio más alto por ello. No todos interpretarán el final de Starfield como oscuro, pero no pasa nada. Como cualquier otro juego de Bethesda, Starfield tiene una historia extensa y fragmentada que sin duda dejará una impresión diferente según el desarrollo de cada partida y el estado del ánimo de los jugadores. Dicho esto, no es difícil interpretar este final como el triunfo del nihilismo. La estructura del mundo justifica el desprecio por la vida ajena, al igual que un jugador aburrido puede mostrar desprecio por los personajes no jugables de un videojuego. El final de Starfield muestra el personaje del jugador encontrando la unidad, un portal a otra dimensión que casualmente comienza al principio de la historia del juego. Starfield no es el primer juego en encontrar una justificación narrativa para su modo Nueva Partida Plus. En cualquier caso, muchos jugadores tomaron este evento como una justificación para dejar de tratar a Starfield como un mundo real y dinámico. Después de todo, ¿para qué preocuparse por esa gente? ¿Para qué evitarles la típica violencia absurda de los videojuegos si siguen vivos en el otro universo? Si bien muchos juegos de samuráis han retratado a los guerreros más feroces y respetados de Japón de diferentes maneras, como Samurai Warriors, Onimusha, Tenchu y otros, Ghost of Tsushima fue la primera vez que vimos una representación cinematográfica con un presupuesto que lo convirtió en uno de los juegos más pulidos jamás creados, y uno de los mejores juegos con una narrativa de todos los tiempos. Tras abandonar su código de honor y servir como fantasma, Jin salva la isla de los invasores mongoles antes de enfrentarse por última vez a su tío, quien lo crió. El tío de Jin, Shimura, le enseñó todo lo que sabe, pero a medida que la política se intensificaba y las tensiones se acrecentaban, comenzaron a distanciarse aún más. En el combate final, los jugadores deben elegir entre perdonar la vida o eliminar a Shimura, pero el último deseo de Shimura es que Jin termine el trabajo, dejándolo solo y sin nada tras salvar la isla a costa de todo lo que sabía. Baldur's Gate 3 no es realmente un juego de terror y no contiene los sobresaltos que uno podría asociar con el género. Sin embargo, ciertamente no tiene problemas con cantidades excesivas de gore y horror corporal. Entre el propio cerebro anciano y los personajes que se transforman en crueles azotamentes, abundan las imágenes perturbadoras. Esto alcanza su punto álgido al final del juego, de dos maneras diferentes. La primera ocurre si el jugador intenta enfrentarse al cerebro anciano antes de reunir las tres piedras del inframundo. Se reproducirá una escena cinematográfica en la que el jugador se transforma en azotamentes y se une a la colmena. No es un final propiamente dicho, ya que se le pide al jugador que recargue la partida e intente de nuevo desde ese punto.
Sin embargo, esta transformación puede ocurrir en varios momentos de la historia que termina en el juego, si el jugador rechaza la ayuda del emperador antes de la batalla final. En este caso, alguien más tendrá que convertirse en azotamentes. Puede ser el personaje del jugador o uno de sus compañeros de confianza. Sea como sea, ver a alguien transformarse en un azotamentes, literalmente despojado de su cuerpo, posiblemente incluso de su alma, es suficiente para estremecer a cualquiera. Saber que es inevitable y necesario evitar que el cerebro antiguo destruya el mundo, solo por una decisión que tomaste, lo hace aún más terrible de ver. No todos los días un juego da a los jugadores la opción de tener un mal final y luego los castiga por cada partida posterior, o al menos hasta que se arreglen los datos de guardado para solucionarlo. Al matar a todos los monstruos en todas las zonas de Undertale, los demás personajes le temerán cada vez más a Frisk, el personaje del jugador. Los jefes se volverán más difíciles y Sans demostrará ser el más duro de todos. Al vencerlo, Frisk habrá asesinado a todos menos a unos pocos afortunados fugitivos, completando la ruta del genocidio. Flowey mata a Asgore para congraciarse con ellos, solo para sufrir la peor muerte de todas. Sin embargo, cualquier celebración se ve truncada, ya que al hacerlo revive a Shara, la humana caída. Obligarán al jugador a borrar el mundo y harán que el juego sea injugable. Bueno, no sin una espera de 10 minuticos, donde Shara ofrecerá la opción de continuar a cambio de su alma. Entonces contaminarán a todos los demás finales con su presencia. Si el jugador no hubiera querido que Toriel, Papyrus, San y los demás murieran, no los habría matado en primer lugar. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos finales de estos videojuegos? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más oscuros? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.